Buenos días, mi nombre es Adela Salinas y a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, les doy la más cordial bienvenida a este programa, que es una serie de entrevistas que estamos haciendo a propósito de nuestras asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas que estamos promoviendo al interior de empresas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades y de todos aquellos que quisieran conocer más de lo que estamos haciendo, ¿no? En esta ocasión invitamos a Elisa Cruz Rueda. Ella, pues, aparte de que tenemos el grandísimo honor de que sea asesora de laboratorio y asociada, porque ha colaborado de distintas formas con nosotros, pues ella justamente ofrece una asesoría que se llama Obligaciones Jurídicas para establecer canales de diálogo y negociación. Entonces, bueno, la intención es que nos hables, Elisa, del tema que estás proponiendo y, y bueno, pues esperemos que les agrade a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, quisiera yo decir que Elisa es profesora investigadora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y asesora pro bono del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Ha participado como asesora en innumerables organizaciones, como consejera indígena en temas de procuración de justicia, en fin, digo, tiene una agenda bastante sustantiva, ¿no? Y entre otras cosas, pues es autora justamente de textos relacionados con el pluralismo jurídico, con el derecho agrario, en fin, todo aquello que abone a la construcción de paz. Pues bienvenida, Elisa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y Muchas gracias, Adela, y pues gracias a todos y todas. Yo ahorita pues tengo apagado mi video porque pues la conectividad no está muy buena y pues agradezco mucho tu invitación. Sobre las asesorías, bueno, las obligaciones, ¿no?, que se deben de conocer para lograr procesos de diálogo y acuerdo, pues lo podemos ver desde dos enfoques, desde las empresas y el gobierno, que digamos son los actores principales para impulsar proyectos, ¿no?, en los territorios, y por el otro lado, pues justamente los pobladores de los territorios, ¿no?, que pueden ser indígenas o no indígenas, y que seguramente entre ellos pues hay mujeres, niños, ancianos, campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de los derechos de las personas que se afecta, o sea, de las poblaciones, pues estas tienen sus derechos humanos, ¿no? Y está el marco internacional de derechos humanos que pues ha sido adoptado por México, ¿no? Parte de la asesoría es eso, ¿no? Porque podemos conocer justamente esa normatividad en general a nivel internacional e interamericano, pero siempre la pregunta es cómo se tiene que hacer las adecuaciones y los procesos adecuados para que en los casos concretos pues se cumpla esto, ¿no? Porque está la fórmula general del cumplimiento de derechos humanos, que es obligatorio para todos y todas, y ahora es constitucionalmente una obligación de empresas y gobiernos y funcionarios, pues de cumplir y hacer cumplir, ¿no? Pero pues las particularidades de cada caso, de cada situación, pues justamente es ahí donde viene justamente la asesoría, ¿no? Y pues yo como abogada y antropóloga hago esta conjunción de dos conocimientos que son fundamentales, por ejemplo, para entender los derechos de los indígenas y sus pueblos, hombres, mujeres, niños y niñas, en territorios que puedan ser posibles de afectación de un proyecto, ¿no? claro. Entonces, esta conjunción de conocimientos interdisciplinares, pues justamente es lo que cruza la propuesta del laboratorio, ¿no? De que pues son realidades complejas que tienen que justamente tener una perspectiva interdisciplinar para poder dar respuestas conjuntas a problemas complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el lado de las empresas y gobiernos,
siempre viene como la premura de la ejecución de recursos, ¿no? En el caso del gobierno federal y de los estados, pues el presupuesto muchas veces es anual y se tiene que ejecutar de esa manera, ¿no? Lo cual pues choca con las lógicas de las comunidades rurales e indígenas, porque sus periodos de consultas pues son prolongados, hay otras dinámicas internas que determinan los momentos en que van a discutir un asunto o lo van a decidir, ¿no? Entonces ya desde ahí ya vamos viendo pues procesos que se van desfasando, ¿no? Las necesidades que tiene una empresa por, por los ingresos que tiene en un momento dado y la prospección que hace dentro de un territorio sobre un proyecto, y lo mismo para los gobiernos. Pero si empresas y gobiernos no tomen en cuenta esas dinámicas sociales, pues lo que va a suceder por quererse ahorrar algunos cuantos pesos o unos grandes millones de pesos o dólares, pues a la larga va a haber una pérdida significativa de una inversión muy importante, ¿no? Por no considerar justamente las evaluaciones sociales, ¿no? Las evaluaciones de impacto social que implican justamente pues estas percepciones, ¿no? Unos quieren ejecutar ya el proyecto porque ya tienen el dinero y solo tienen un año para hacerlo o 2 años, etcétera. Otros dicen, pues espérame tantito porque yo la verdad no estoy entendiendo nada. Por un lado, empresas y gobierno tienen un pool de asesores, ¿no? Y por el otro, pues las comunidades rurales, indígenas o no indígenas, no lo tienen, ¿no? Y esa desigualdad pues nos lleva muchas veces, si no es que en todas, pues a establecer, pues si de por sí hay desigualdades, pues con esa situación de una negociación pues no es posible, ¿no? Entonces todo eso debe de considerarse y depende justamente de cada caso concreto. Así está la cuestión, Adela, no sé si hubiera alguna pregunta en este sentido Claro, por o qué ejemplo, más pudiéramos decir. ante esa complejidad, ¿no? Pues que es una complejidad en donde se involucran innumerables actores sociales, ¿no? De todos los sectores y con mucha desigualdad. ¿Cómo se establecen, cómo se logran establecer los canales de diálogo y de negociación? O sea, ¿cómo se logra, desde tu perspectiva, articular esos canales de diálogo? ¿Y cómo se llevan a cabo después también? Como para poderse entender, digamos, desde las distintas cosmovisiones. Pues mira, ahora sí que depende de cada caso concreto. Yo te puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Que cuando tú le planteas tal cual a la gente un proyecto con pros, contras, beneficios y afectaciones, ¿sí? Y vienes con esa energía, ¿no? De realmente llegar a acuerdos y que no sea una imposición, la gente puede tener buena actitud sobre tu propuesta, ¿no? Pero digamos, por eso señalaba la importancia de conocer cada caso concreto, porque, por ejemplo, hay casos donde hay que considerar pues la red de actores que están implicados en el escenario territorial, ¿no? Que pueden ser pues, los actores políticos, los actores sociales, las organizaciones sociales, campesinas, partidos políticos, las iglesias, etcétera, etcétera, donde pues los pobladores pues también tienen una camiseta, ¿no? Y si uno no tiene contemplada esa complejidad de la red social, pues puedes llegar muy fácilmente a pensar que como siempre se ha hecho, pues llegas con el comisariado ejidal y con él arreglas y con él acuerdas y punto y san se acabó, ¿no? Cuando en realidad pues no estás tomando en cuenta pues a una serie de actores territoriales, ¿no? Y si no haces eso, pues es lo que se llaman los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos de actores, los diagnósticos, pues que las empresas llamarían también estudios de mercado, ¿no? No solo para ver si va a tener éxito su producto, sino también conocer a los actores y a los consumidores, ¿no? Y a la población en general, ¿no? Entonces, eso sí se tiene que considerar para poder saber cuál es el mejor canal y es el adecuado, ¿no? Cuando tú no sabes si el territorio al que vas a llegar tiene tenencia de la tierra social, privada, pequeña propiedad, etcétera, etcétera,
pues es muy difícil que conozcas o des ahora sí con el canal adecuado. Y por lo regular te vas con el municipio, pero no tomas en cuenta que el municipio pues es, digamos, la representación del gobierno civil, ¿no? Pero que dentro del municipio hay otros actores como los ejidos y comunidades, ¿no? Que de acuerdo con la legislación, ellos se rigen por una legislación federal, los municipios pues están en el artículo 115, pero a nivel local en los estados pues existen leyes orgánicas municipales, ¿no? Entonces los municipios tienen poca incidencia de acuerdo a qué estado de la República nos refiramos y a qué lugar de la República Mexicana, tienen poca injerencia en los territorios ejidales y comunales, ¿sí? Entonces, si eso no se toma en cuenta, ¿no? Pues fácilmente crees que puedes negociar con el municipio y después el municipio se encarga de todo, pero pues si el municipio también vemos como parte del gobierno no tiene asesoría en ese sentido, pues también comete una serie de errores y lo que está sucediendo es que tal vez la inversión que tenía contemplado el gobierno o la empresa para justamente atender, digamos, el proceso social de negociación y de diálogo, pues se va a extender, ¿no? O sea, se va, si tenía considerada una cifra, se va a duplicar o quintuplicar, ¿no? Porque justamente no supo llegar por la vía adecuada. O se confía de que el municipio lo tiene todo claro y deja al municipio como el gestor de un proyecto que no es del municipio, sino que es del gobierno federal o de una empresa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si no se toman en cuenta, pues se corre el riesgo de que a la larga, pues la información que uno quería hacerle llegar a la población objetivo de nuestro proyecto, pues, pues no sea así, no llegue o bien se tengan que duplicar los costos, ¿no? Los costos de esa incidencia sobre la información hacia la gente, ¿no? Claro, pero cómo saber cuál es el canal, es decir, cuál es el canal adecuado, es decir, como por dónde entrarle al principio, cómo saber, este, hacia dónde dirigirte primero, porque también estamos hablando de, pues, innumerables sectores, ¿no? Con muchos líderes de por medio, con muchos intereses creados, con muchas diferencias también y normatividades distintas. ¿Cómo se sabe el canal a través del cual se pueden ir digamos, como simplificando los caminos y los procesos? Ah, pues justamente es a partir de, pues ahora sí, de tu mapa de actores, ¿no? Por eso te decía que parte de las asesorías es justamente conocer el caso concreto, Ujú. porque no puedes, ahorita me dices, bueno, ¿cuál sería el canal adecuado, no? Pues yo te podría decir, pues llegar directamente con el ejido o la comunidad si es con un ejido o con una comunidad con quien quieres hacer el trato. Ujú. Pero si, por ejemplo, en Chicomucelo, donde es la minería, ¿no? Pues así le hizo la empresa, llegó con una comunidad, con Grecia, ¿no? El ejido Grecia pues tenía que pasar por otros ejidos, pero no le importó a la empresa y llegó directo con Grecia y después resulta que los camiones que iban y venían pues pasaban por los demás ejidos, ¿no? Entonces, con los demás ejidos no negoció, negoció con Grecia y entonces los demás ejidos ¿qué hicieron cuando vieron que la empresa no les llamaba negociación, no les tomaba en cuenta o les había prometido las perlas de la Virgen como arreglar el camino, pero veían que con el paso de los grandes camiones de volteo, pues estaba estropeando más el camino, levantando un montón de polvo, de tierra, que pues contaminaba el zacate que comían el ganado, ¿no? Entonces empezaron a cerraron el camino, sus caminos, ¿no? Ya ni siquiera el camino de Grecia, ¿no? Pues para llegar a Grecia tenías que pasar por los demás ejidos, ¿no? Entonces ahí, pues esa fórmula de ve y habla con el ejido que te importa o te interesa que acepte tu proyecto, pues no funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la empresa estaba ocultando que justamente su proyecto no era de impacto solo para un ejido, sino era de impacto regional, ¿ves?
Y es desde ahí. Claro. Tu pregunta es muy importante también y es muy interesante porque desde la visión de la empresa y el gobierno puede decir, pues es elegido Grecia el que nos interesa y los demás no, porque ahí va a estar la mina, ¿no? Ahí va a estar la minería a cielo abierto. Pero ¿cómo está su proyecto? Su proyecto es regional, su proyecto es nada más local y es ahí donde vemos y se genera una suspicacia por parte de la población en general, porque se empieza a crear una imagen de que se está ocultando información, ¿sí? Claro. Cuando la empresa tiene una concesión minera y no reporta que para sacar el mineral, pues va a haber una afectación regional, ¿sí? Y lo mismo hace el gobierno federal. Y ocultan eso, y le ocultan eso además, pues a la población. Y cuando la población empieza a reflexionar, ¿sí? Y da cuenta de este tipo de lagunas, ¿no? Por llamarlo así, dándole el beneficio de la duda a la empresa y al gobierno, ¿no? De que, ay, se les pasó y no dijeron que iban a afectar todo lo demás, ¿no? O sea, se les fue, ¿no? Se equivocaron y se les olvidó decirnos, ¿verdad? Ese sería el beneficio de la duda, ¿no? Pues la gente empieza a investigar, hay académicos, ¿no? Que están involucrados, la iglesia, ¿no? Que pues dice, a ver, Adela del laboratorio, dinos esta concesión cómo está dada, ¿no? Pues no está dada así como les dijo la empresa, está dada para, ¿no? Y entonces imagínate, ¿no? Del principio de buena fe que debe de cruzar los convenios, Claro. pues ya se vuelve una cadena de malos tratos y de malos entendidos no generados por la comunidad, sino por la empresa y el gobierno, que no tuvieron claro el proyecto como para decir, este proyecto es para extraer varita del ejido Grecia, pero va a tener un impacto ecológico y ambiental regional. Y eso lo reportan, ¿sí? Entonces, ahí el mecanismo de cómo puedo evitar el error, pues es desde las empresas, cómo están haciendo sus proyectos que no visualizan escenarios de impactos regionales, ¿no? Y eso es justamente, por ejemplo, lo que está pasando con el Tren Maya. El mal llamado Tren Maya, que en realidad es un megaproyecto de varios proyectitos, ¿no? Turístico, urbano, desarrollo urbano, agroindustrial y las vías del tren, ¿no? Está muy mal proyectado o bien no quieren darle información y entonces ya hay una presunción de mala fe, ¿sí? No está bien proyectado porque conforme van avanzando, pues vamos conociendo noticias de que la gente se está oponiendo, ¿no? De que, oye, ¿por qué vas a pasar sobre mi parcela, no? Pues no me dijiste eso en las asambleas de consulta. Nunca nos dijiste por dónde iba a pasar exactamente el tren o qué iba a pasar con los derechos de vía que ya han ocupado familias con pequeños changarritos, con sus propias casas, etcétera, etcétera. Eso tampoco nos informaste cuando fueron las asambleas regionales, ¿no? O las disque asambleas regionales, ¿no? Entonces, cuando vienen saltando ese tipo de cosas de por qué no me dijiste, yo te lo pedí, no lo sacaste, no lo... puede, en un caso donde dice el gobierno, es que vamos negociando paso a paso, pero pues más bien lo que se nota es que o están improvisando o están ocultando información fundamental que incluso pues está contradiciendo la manifestación de impacto ambiental que ahorita pues ya sacó Semarnat hace unos meses y ahorita pues ya hay más de 5 amparos sobre eso, ¿no? Por esas inconsistencias, pero es hasta ahí donde llegaría, ¿no? Es el extremo a donde llega cuando las empresas y los gobiernos no tienen claridad de sus proyectos y solo tienen una visión ahora sí que de tubular, ¿no? Solo ven el punto a donde van a ir a extraer el mineral, pero no esa visión de conjunto y visión regional que a la larga les va a parar los proyectos como ahorita ha sido con el Tren Maya, que pues están los amparos y los amparos están por el principio pro natura, ¿no? Que quiere decir que cualquier duda que se tenga sobre las afectaciones que hay al medio ambiente, no es necesario que se presenten los estudios que te constaten eso,
simplemente con la duda de que efectivamente va a haber un daño, se detiene, ¿no? Y entonces por eso, pues, ¿de quién sería ahora la responsabilidad? Pues de gobiernos y empresas, ¿no? Que si no hacen los trabajos adecuados de proyectos que puedan bajar a la gente y que le quede clara a la gente que no son proyectitos que solo van a beneficiar a unos o afectar a unos, como en este caso que te ponía del ejido Grecia, ¿no? Sino que va a tener un impacto en toda la región, porque lo que te digo de los camiones es una, pero también fue el manejo del agua, porque es la varita y para limpiar pues el mineral necesitan grandes cantidades de agua. Y esa agua no solo es de Grecia, o sea, ¿cómo le llega a Grecia el agua? ¿No? Y después el agua que usa Grecia o que usaba la minera ahí en Grecia, ¿cómo le va a llegar a los demás pueblos? ¿Sí? Y entonces con todo eso, pues la gente empezó a observar esas deficiencias en la información, entonces debe de cubrirse esa parte de que debe de ser un proyecto serio con todos los escenarios e impactos posibles, sabidos y por haber, si son de empresas que se dedican a esos ramos, por supuesto, tienen la información, ¿no? Y que piensen que esa información tiene que ser dada a la gente tal cual, o sea, de manera cabal, con pros, con contras y considerar el acceso a los beneficios, ¿no? O sea, no nada más, pues como es de Grecia y está la minería en Grecia, solo a Grecia le voy a ofrecer trabajos y además solo le voy a ofrecer pago de daños y nada más le voy a ofrecer de la minería, pues sus escuelas, pero al resto de los pueblos que están alrededor, nada. Solo trabajos mal pagados y con salario mínimo si es que bien les va, ¿no? Entonces, todo eso, aunque no lo crea el gobierno y no lo crean las empresas, pues inmediatamente genera en la gente suspicacias y, y se sienten maltratados, ¿no? Porque ya ahorita, ahora sí que hoy por hoy, pues mucha gente ya tiene acceso a redes sociales y tiene acceso al internet, ¿no? Entonces, inmediatamente saben de una minería, se ponen a investigar efectos de la minería y se dan cuenta que la empresa no les dijo que iba a contaminar agua, que la empresa no les dijo, pues, que puede haber acceso a beneficios, pero que finalmente el daño mayor, si es una minera o una minería a cielo abierto, pues va a acabar arrasando bosques y selvas, ¿no? Y eso no se le dice a la gente, se le deja a la gente que lo investigue, ¿no? Y eso, pues, violenta el principio de información cabal y por consiguiente violenta el principio de buena fe, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino? Pues justamente con las asesorías, pues hablar de estos principios de buena fe, hablar de este principio de la pluriculturalidad desde el convenio, ¿no? Desde los convenios internacionales, el artículo 2, ¿no? Y que las empresas realmente calculen si quieren hacer negocios en territorios indígenas, ¿no? Porque muchas veces, te pongo otro caso, ¿no? En Yucatán, en el ejido Quimbila, llega el EGNOR, ¿no? Ofreciéndole un contrato que le pareció al comisariado muy bueno, pero solo negoció con él, ¿no? Ya después se fueron enterando los demás pobladores que muchos de ellos tienen hijos que ya fueron a la universidad, al bachillerato, y les pareció muy sospechoso que la negociación solo fuera con el comisariado, ¿sí? Uh-huh. Pues bueno, entonces se asesoran y en la asesoría pues detienen la asamblea que ya iba a darle el permiso a la empresa para entrar, ¿sí? O sea, y ya para entonces la empresa seguramente ya había hecho una derrama de recursos, ¿no? Que yo no puedo calcular porque desconozco a quién le dio dinero, cómo estuvo esa negociación, pero seguramente tuvo que hacer alguna inversión de algún recurso económico que ahí perdió porque la gente en asamblea dijo que era nula esa asamblea porque además el padrón de ejidatarios que se estaba tomando en cuenta para la votación, pues no estaba actualizado y muchos estaban fallecidos, ¿no? Uh-huh. O bien faltaban ejidatarios ya reconocidos, pero que no aparecían en el padrón porque no se habían hecho justamente las adecuaciones en el Registro Agrario Nacional, ¿no? Entonces, ese también es un ámbito de riesgo para la empresa y para los
gobiernos si no cuidan que los ejidos y las comunidades estén regularizados, ¿no? Aunque muchas de las veces justamente le apuestan a que no estén regularizados para poder entrar sin dar los beneficios del negocio, sin dar debida información, porque le apuestan a que si no están regularizados es más fácil dividirlos, ¿sí? Y pues es una apuesta de riesgo, porque después a la larga la gente sí se da cuenta de que los están manipulando o están abusando de su ignorancia, ¿no? Entonces, esas serían las claves que te podría decir, Adela, desde mi experiencia, pero en términos generales, pues las empresas y el gobierno ya deberían de estar en una lógica de que son ellos propensos a violentar derechos humanos y como tal, pues desde las comunidades, desde los particulares, pues pueden presentar juicios de amparo, ¿no? Incluso en contra de las empresas, porque las empresas en su calidad de concesionarias de los servicios del Estado, pues en ese momento ya tienen la figura de autoridad, ¿no? Entonces no se salvan de los amparos, ¿no? Sería en términos generales. Pero ¿cómo le hacen a nivel jurídico, digamos, en toda esta maraña en donde hay omisiones, hay administración de los conflictos, hay engaño, etcétera? ¿Cómo le hacen en un momento determinado como para generar como un balance de poderes entre las comunidades y las empresas y los gobiernos? O sea, ¿cómo le hacen realmente para establecer procesos de bien común en el entendido de que pues, las empresas no se van a detener, ellos van a seguir haciendo sus proyectos? Pues, Jurídicamente, ¿cómo opera todo esto? pues mira, en un escenario ideal existe la Procuraduría Agraria, existe la Secretaría del Medio Ambiente, existe la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que hay organismos autónomos que están por la defensa de los sujetos territoriales, sean indígenas, sean ejidos, sean comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que pues esos organismos no han funcionado como defensores de su objeto, ¿no? Como por ejemplo del medio ambiente, ¿no? Y entonces dejan a la gente pues las defensas de esos territorios y lo hacen como mejor lo pueden hacer y es bloqueando, ¿no? Es bloqueando el desarrollo de esos proyectos que no les fueron informados debidamente y que no les preguntaron, oye, mira, queremos hacer este proyecto de parque eólico y, y las ganancias van a ser estas y se va a dedicar a esto y nosotros no vamos a cambiar el contrato porque después resulta que quien llega y hace el contrato, que puede ser el ECNOR, por ejemplo, después vende el contrato a otra empresa, una japonesa, por ejemplo, y deja a los campesinos ahora sí que colgados de la brocha, porque el negocio primero que te prometió las perlas de la Virgen ya se fue y ahora tienes que volver a hacer otra negociación, ¿no? Entonces, también pues preguntarle a las empresas en qué condiciones quieren hacer negocios con los campesinos, ¿no? Porque después los campesinos, en esa lógica de que saben cómo vienen las empresas y las experiencias que dejan en las regiones, por un lado se niegan a negociar, no quieren tener esos contactos, o segundo, pues siempre van a empezar las negociaciones pensando que la empresa les quiere tomar el pelo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta parte de identificar esos posibles riesgos? Pues mira, en mi experiencia las empresas tienen grandes recursos y recursos humanos, ¿no? De análisis de datos y yo creo que fácilmente podrían trascender estos puntos, ¿no? Sí, realmente quieren hacer negocios con los campesinos, que piensen que los campesinos pueden pedir beneficios, ¿no? Porque después de que, en el caso de Quimbilar, que te cuento de los eólicos, volvió el negociador de la empresa y les dijo, a ver, les vamos a decir que para acceso a beneficios, acceso a ganancias, tal, ¿no? Y pues le dijeron, ¿no? Oye, pues está bien que nos pidas, nos des de renta, ¿no? Nos pidas que te rentemos la tierra, pero nosotros queremos ser socios de la generación de energía, ¿no? Entonces,
ahí la empresa dijo, no, pues ustedes quieren doble. Por favor, si están en una lógica de, ¿no? Empresarial, pues traten a los campesinos como empresarios. ¿Por qué no van a tener derecho, ¿no? A decir, oye, y además yo quiero porque lo vas a hacer en mi tierra, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que no se ha hecho antes, es inédito, es muy difícil que las empresas vean de otra manera a los campesinos sin pensar que solo es poner sus empresas ahí y no darles ningún acceso o más ganancias a ejidatarios, comuneros, indígenas o no indígenas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las empresas también tendrían que estar cambiando sus lógicas, ¿no? Que yo creo que si ellos, el dueño de una empresa no conoce la Constitución mexicana, pues sí lo conoce su jurídico, ¿no? Y su jurídico, por supuesto, que conoce que tiene que cumplir la manifestación de impacto ambiental, que no nada más es un formalismo técnico, sino que también pues está dirigido a la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, en esa relación tan desigual, yo creo que empresas y gobiernos tienen más carga de cumplir los derechos humanos que los campesinos, ¿eh? O sea, si ellos quieren llegar a un lugar a negociar, tienen que tener súper bien clara la película de cómo entrarle al municipio. Si en el caso de la minera en Chicomucelo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que después el municipio no dio los permisos de cambio de uso de suelo, a pesar de que ya estaba la concesión a nivel federal. Fíjate, ¿no? Ahí ves clarísimo cómo el nivel federal no consulta al nivel estatal, da concesiones a ton y son de mineras, pero pues un escollo que tienen que salvar las mineras es justamente el cambio de uso de suelo, claro. ¿Sí? El uso de suelo es agrícola, el uso de suelo es otro, ¿no? No es de minería, ¿no? Y pues viendo esa oposición que empezó a haber en esa región por parte de ejidos y comunidades, pues el municipio de ese entonces, el gobierno municipal, pues tuvo que aceptar no dar los permisos de cambio de suelo, ¿no? Entonces, cuando me preguntas cuál sería la vía a la que tendrían que entrar, pues es bastante complejo, ¿no? Porque pues aquí llegas con el municipio, le dejas el paquete al municipio, te vas confiado de que el municipio va a hacer su parte y a la mera hora no lo hace, ¿no? O convocas a una asamblea de autoridades sin decirles esta ya va a ser la decisoria, ¿no? Porque así fueron las consultas del Tren Maya, ¿no? O las malas consultas, ¿no? Con quien nada más se les mandó, se les dio información, pues fueron a los representantes municipales, ¿no? Y muy pocos ejidales y comunales, y nunca se fue a las comunidades uno por uno a preguntarles, a decirles lo quieren así o no lo quieren así, y no se condiciona ningún servicio de desarrollo, ni de agua, ni ¿no? Ningún servicio social, ¿no? Sí, y sin embargo, se dio de otra manera, ¿no? Se condicionó, te vamos a dar agua, pero tienes que decir sí al tren, ¿no? Entonces, esas malas prácticas se tienen que revisar por parte de empresas y gobiernos, porque si no, pues no se va a perder las inversiones que estén contemplando, ¿no? Que estén considerando, ¿no? Entonces, yo creo que en los eólicos había una oportunidad y se las dio Quimbila cuando le dijeron, ¿no? Bueno, no solo queremos rentarte la tierra, queremos acceso a las ganancias de la generación de energía y de su venta. Y el negociador de la empresa dijo, tú quieres doble, hazme favor, ¿no? O sea, cuando son indios y son campesinos, quieres doble, pero si fuera otra empresa le dirías, híjoles, pues te vendo unas acciones, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces es ahí donde se insulta la inteligencia de las comunidades, porque a la larga se dan cuenta, ¿no? De que en realidad no quieren negociar las empresas, sino lo que quieren es más, con el menor de los riesgos y con el menor de los costos. Claro. Y obviamente los costos, quienes lo tendrían que pagar o lo deben de pagar o lo han pagado, pues son los pobladores de los territorios. Entonces, en el caso concretísimo que te pongo, ¿no? Pues ese negociador, si realmente hubiera querido negociar, les hubiera tomado la palabra.
Claro. Les hubiera dicho, órale, vamos a hacer un plan de negocios que los incluye a ustedes como socios, como socio colectivo, pues este ejido, ¿no? Cuánta población tiene, cuántos jóvenes, etcétera, etcétera, respetando sus maneras de transferir la propiedad, ¿no? Oye, Todo eso, y te aseguro que los hubiera desarmado, ¿no? Los ahora, hubiera desarmado porque además, pues, había compañeros que decían, pues, de ninguna manera le entramos aunque nos ofrezcan más, ¿no? Pero si ya la empresa dice, órale, te traigo un plan de negocios, pues entonces estás abriendo el camino para seguir negociando. Pero si ya de buenas a primeras descalificas la propuesta de negocios con quien estás hablando, y les dices, ¿quieres doble? Ah, bueno, pues yo quiero doble, yo tengo la tierra, pues entonces no quiero tu negocio, claro, ¿no? claro, sí, sí, pues es ilógico, ¿no? Están en todo el tiempo, no hay un balance de poderes ahí, todo el tiempo se colocan, ¿no? Por encima, desestimando, ¿no? Las necesidades y bueno, pues la propiedad, ¿no? Indígena en ese sentido. Ya se nos está terminando el tiempo, pero sí me quedan ganas de preguntarte, porque me llama mucho la atención que en esto que dices de las obligaciones jurídicas para establecer canales de diálogo y negociación, pues es como el diálogo y negociación, pero jurídicamente ya en esos negocios que no se pueden llevar a cabo porque no hay como una manera real de negociar, es cuando entra el arbitraje, la jurisdicción. ¿En qué momento entra eso y en qué momento entra pues la conciliación? O sea, sí se lleva a cabo o la prioridad es el diálogo y la negociación como tal, sin que entren, digamos, otros factores más complejos. Pues mira, en los casos que yo he conocido, rara vez las empresas piden un arbitraje, ¿no? Ajá. Y rara vez piden un conciliador, ¿sí? Y creo que mucho es por ignorancia, dándoles el beneficio de la duda, que no creo que lo ignoren, ¿no? Pero también porque saben que a nivel internacional ya existe como estándar el acceso a beneficios de los proyectos, ¿no? Y es ahí donde las empresas pues no están todavía en lógica de vamos a negociar con los indios y los campesinos, pues cuánto quieren de acceso a beneficios. ¿Por qué? Porque es abrir sus carteras de inversiones, de decir, a ver, ¿no? ¿Cuánto inviertes y demás en este proyecto y cuánto estás pensando, en qué momento estás pensando recuperar esa inversión, ¿no? Y cuándo estás pensando empezar a obtener las ganancias. Y yo quiero esas ganancias, ¿sí? Entonces, es muy raro, yo no conozco ningún caso donde las empresas digan, mira, de este proyecto te abro transparencia, ¿no? No necesitas ir al INAE ni nada, yo te lo digo, ¿no? Va a haber esto de ganancias, yo voy a tener estas pérdidas, yo voy a hacer esta inversión, pero a la larga, después del primer año, del segundo año, va a haber estas ganancias y como empresas nosotros ponemos esta parte del riesgo y ustedes como campesinos pueden poner esta otra parte del riesgo y a partir de tal fecha empezamos. Y garantizamos esta inversión y este proyecto con esta garantía que dejamos en una cuenta, ¿no? Y que en el momento en que no se cumpla, órale, ustedes pueden llegarle a la garantía para aplicarse en los daños que se hayan hecho por lo que se haya hecho de la apuesta del proyecto, ¿no? Entonces, pueden entrar esos mecanismos alternativos, pero yo te diría que si no hay claridad de la empresa de que debe permitir accesos a beneficios a las comunidades y así quiere llegar a una negociación, no se va a lograr, ¿sí? No se va a lograr si en el caso de Quimbila el negociador llegó y dice es que quieres doble y van a un arbitraje y se sigue sosteniendo la empresa de que los campesinos quieren doble, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los campesinos dicen, no tiene sentido esta negociación, este arbitraje, porque finalmente yo soy dueño de la tierra, tú necesitas mi tierra para ponerte y tú no me quieres dar más, ¿sí? Y dices que yo quiero doble, pero entonces enséñame tus cuentas para saber que entonces yo como indígena campesino estoy abusando de tu generosidad, de que me quieres traer un contrato. Porque si es así, entonces sí, el arbitraje, que tendría que ser en este caso un árbitro que conociera de la materia,
tanto indígena como de tierras, como de la propuesta de energía limpia, para que también no sorprendan al árbitro o a la árbitra, ¿no? Pues pueda decir, efectivamente, empresa, a mí no me engañas, yo como árbitro sé de esta materia y sé que para eso esas inversiones no son así, son de otra manera, así que por favor, dales la información cabal a la comunidad, de lo contrario yo le doy la razón a la comunidad. Solo que fuera así, ¿sí? Pero, pues si ya de buenas a primeras el negociador dice, no, tú quieres doble, pues la comunidad dice, pues vete donde te lo den bien, ¿no? Ya ni siquiera se plantea la posibilidad de un arbitraje o de una medida alternativa, ¿no? Tal vez ese escenario sería solo posible con los que ya contrataron, ¿no? Y que está en el escenario que te decía, de que contrataron con una empresa y después la empresa vendió el contrato, ¿sí? Ahí sí esos nuevos podrían decir, queremos un arbitraje porque aquí el principio de buena fe no se está cumpliendo y es causa de nulidad de este contrato de que nos pusieron primero, pero que ahora nos los quieren cambiar, ¿no? Ahí sí tal vez esos campesinos pudieran recurrir a esa ventana de justicia alternativa, pero en el escenario de que la empresa después se quiera sentar y le haga caso al árbitro, ¿no? Oiga, señor, empresa, aquí estos campesinos pues tienen dudas sobre el nuevo contrato que les quieren imponer porque no fue con usted que contrataron primero, venga por favor, ¿no? Entonces, no sé si en ese escenario la empresa pueda llegar, ¿no? Porque en todo caso, pues esas vías alternativas primero son consensadas entre las partes, ¿no? Donde las partes aceptan, vamos al arbitraje, ¿no? Tal vez sí en esos casos donde se vendieron los contratos a otras empresas, pues las comunidades proponen eso a la empresa y la empresa realmente está de buena fe y aceptara, pues adelante, ¿no? Pero pues la empresa tiene que entender que seguramente le van a empezar a impugnar una serie de irregularidades, como es esa falta a la buena fe, de que primero hicimos un contrato con determinadas cláusulas y ahora que te vendieron a ti el contrato, tú no me las quieres cumplir, ¿no? Porque me estás diciendo que lo que me prometieron yo lo vaya y lo discuta con el primer negociador, además de negociar contigo y entonces yo gasto doble, ¿no? ¿Ves? Sí. Fíjate, o sea, los meten en una maraña, por eso muchas veces la gente no Claro. quiere contratar, no quiere negociar, ¿no? Porque esos mecanismos jurídicos y de negociación y sobre todo financieros no los entiendan, pero también los meten en una maraña jurídica donde ya no tienen que negociar con uno, sino ahora tienen que negociar con dos. Uno que los engañó, que les dijo, sí va a ser conmigo para toda la vida, y después rompe la promesa, le vende el contrato a otra empresa y esa otra empresa dice, no, lo que a mí me vendió la primera empresa no fue eso, así que con él ve que te pague los daños por ese primer contrato y conmigo negociamos otra cosa. Fíjate nada más. Sí, no, no, pues digo, en suma, las empresas, si realmente se sensibilizaran a todos estos procesos, todo se simplificaría, ¿no? Para beneficio de todas las partes involucradas, ¿no? Finalmente. Yo creo que es en Sí. gran parte ignorancia, ¿no? Justamente de este seguimiento de los procesos. Entonces, pues, Exacto. en fin. Oye, Pues mira, pensándolo de buena fe, ¿no? Pensando que la empresa sí efectivamente es ignorante, pero la verdad yo tengo mis reservas, ¿no? Pero bueno, bueno, a lo mejor sí le falta más sensibilización o también tener otra perspectiva, o sea, una perspectiva más amplia para sus propias negociaciones, porque también están como muy enclaustradas en un hábito de negociación y creo que de ahí pues tampoco salen. Yo creo que también tienen que aprender a nuevas formas, ¿no? Al final de cuentas. exacto. Y Sí, entender totalmente. que no se pueden desvincular de las comunidades, o sea, que hay una interrelación necesarísima incluso con las comunidades porque son justamente las que cuidan el medio ambiente, las que cuidan los recursos naturales, en fin, o sea, al final de cuentas creo que Sí, tienen que cambiar su mirada y sus acciones y no por eso no dejar de hacer negocios, pero saber cómo hacer el negocio de manera de incluir también
pues, a las comunidades, ¿no? Con voz y voto y no, Claro. ¿no? Pero en fin, oye Elisa, No, pues ya, y por ya ejemplo, terminó el tiempo, bueno, sí, sale. pero igual esto da para otras miles de entrevistas. De hecho, ya nos rebasamos mucho el tiempo, pero este, Sale. pues sí, me quedan muchas preguntas. Seguramente en una de esas te voy a volver a entrevistar si es que te dejas. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado aquí esta charla. Y bueno, pues invitamos también al público a que escriban en YouTube sugerencias, preguntas, todo aquello que a ustedes también se les ocurra que podamos aportar por parte del laboratorio, pues bienvenidas las sugerencias, las aportaciones o las dudas, las preguntas que tengan. Pues muchísimas gracias, aquí lo dejamos y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.